¿Qué tal están? Bienvenidos. Proudhon y Saint-Simon. Pierre-Joseph Proudhon nació en 1809 y murió en 1865. Es una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento anarquista y socialista. Su filosofía no solo marcó el desarrollo del anarquismo, sino que también influyó en las concepciones modernas de la propiedad, el Estado y la economía. A diferencia de otros socialistas de su época, Proudhon rechazó el comunismo autoritario y defendió, en cambio, una forma de socialismo basada en la autogestión y la mutualidad. Su famosa frase, "La propiedad es un robo", ha sido frecuentemente citada, pero también malinterpretada, pero resume su crítica fundamental al capitalismo del siglo XIX en el que él vivió. En este vídeo ofreceré algunas explicaciones sobre la filosofía de Proudhon y también, posteriormente, sobre el pensamiento de Saint-Simon, abordando también la concepción de la propiedad, su teoría del Estado, su noción de la justicia y su propuesta de una sociedad basada en el mutualismo, en el caso de Proudhon, me refiero. El pensamiento de Proudhon no es un sistema cerrado, sino una crítica en evolución constante, lo que lo hace particularmente dinámico y relevante. Además, también hay que señalar que en cuanto al contexto intelectual de Proudhon, es evidente que vivió en una época de profundos cambios sociales, económicos y políticos. De hecho, la revolución industrial estaba transformando la estructura social de Europa, generando una nueva clase obrera sometida especialmente a condiciones de explotación. Al mismo tiempo, también hay que pensar en las revoluciones de 1830 y 1848, que pusieron en crisis el orden político heredado del antiguo régimen propio del siglo XVIII, por ejemplo, abriendo el camino a nuevas formas de gobierno y cuestionamientos sobre la autoridad del Estado. Además, también hay que señalar que en este contexto el socialismo emergió como una respuesta a las desigualdades crecientes. Sin embargo, Proudhon se distanció tanto del socialismo utópico de Saint-Simon y Fourier como del comunismo centralizado de Marx. A diferencia de ellos, rechazaba la idea de que la solución a los problemas sociales pasaba por una intervención estatal fuerte. Para él, en realidad, la verdadera emancipación debía surgir especialmente de la organización autónoma de los trabajadores y no de la imposición de un modelo desde arriba. Y esto también fue clave en todo su pensamiento. En cuanto a la crítica de Proudhon a la propiedad privada, es evidente la que realiza, y la frase más famosa de Proudhon, "La propiedad es un robo", aparece en su obra "¿Qué es la propiedad?", de 1840. Con esta afirmación, Proudhon no negaba la necesidad de posesión de bienes, sino que criticaba la forma en que la propiedad se acumulaba y también se convertía en un mecanismo de explotación o de opresión laboral y de opresión social. Para entender su postura es crucial diferenciar entre posesión y propiedad. Desde su perspectiva, la posesión se refiere al uso legítimo de los bienes por parte de quienes los trabajan. Un campesino, por ejemplo, que cultiva su tierra, un artesano que utiliza sus herramientas o un trabajador que ejerce su oficio, tienen indudablemente derecho a la posesión de los medios de producción. Y luego está el sentido de propiedad, que se convierte en un problema cuando alguien posee un bien que no trabaja y se beneficia del esfuerzo de otros. En este sentido, un terrateniente, por ejemplo, que alquila su tierra sin cultivarla, o un capitalista que se enriquece sin trabajar, son ejemplos de este tipo de propiedad. Es un ejemplo muy claro lo que propone el propio Proudhon. Además, para este filósofo, para Proudhon, la propiedad privada en este sentido era injusta porque permitía la explotación de unos por otros. Sin embargo, su crítica no implicaba la abolición total de la posesión, sino la creación de un sistema en el que los trabajadores tuvieran control directo sobre los medios de producción para evitar la explotación, ¿se entiende? Explotación económica, explotación laboral, etc.
También aparece en su obra un cierto rechazo del Estado y de la autoridad centralizada. Proudhon no solo criticó la propiedad privada, sino que también rechazó el Estado como estructura de poder, porque él era un pensador anarquista. Para él, el Estado era una institución coercitiva que concentraba el poder en pocas manos y actuaba en beneficio de las clases dominantes, de las clases adineradas, de las clases capitalistas. También no hay que olvidar su crítica al Estado, que tenía dos dimensiones. Por una parte económica, ya que el Estado servía como garante del sistema capitalista, protegiendo la propiedad privada de los grandes terratenientes, de los grandes capitalistas, de los grandes hombres de industria. Y en cuanto a la política, el Estado imponía su autoridad de manera arbitraria, negando a los individuos la capacidad de autogobernarse de forma libre. Frente a esto, Proudhon se puede decir que propuso un modelo de organización basado en el federalismo, donde las comunidades locales se autogestionaran y se federaran de manera voluntaria, sin una autoridad central. Este modelo, por otra parte, no implicaba la ausencia de normas o instituciones, sino en realidad una forma de organización basada en acuerdos mutuos en lugar de imposiciones jerárquicas. Por tanto, es un planteamiento de autogestión de tipo más bien anarquista o libertario, y además la concepción de la justicia en Proudhon pues es uno de los conceptos clave en el pensamiento de este pensador, de este filósofo. Él considera que la justicia no es una norma impuesta desde arriba, sino un principio que surge realmente de la interacción entre los individuos y sus necesidades. Y esto conviene ponerlo de manifiesto. En su obra, por ejemplo, La justicia en la Revolución y en la Iglesia, de 1858, argumenta que la justicia no puede reducirse a la moral religiosa ni a la legislación estatal. La verdadera justicia, para él, es aquella que permite la equidad en las relaciones sociales, basada especialmente también en la reciprocidad y el respeto mutuo. Como se puede observar, sus planteamientos son muy racionales y además Proudhon creía que el problema de la sociedad moderna era que la justicia había sido reemplazada por la fuerza. En lugar de establecer relaciones equitativas, que sería lo coherente, se imponían leyes que protegían a los poderosos en detrimento de los débiles. Por ello, proponía un sistema donde la justicia surgiera de la libre asociación y también del pacto entre iguales. Y esto era lo que realmente él deseaba. El mutualismo, por tanto, como alternativa al capitalismo y al comunismo. Y también se podría hablar del federalismo. A diferencia de los comunistas, Proudhon no creía en la abolición total de la propiedad ni en la centralización de la economía en manos del Estado. En su lugar, propuso el mutualismo, un sistema económico basado en la cooperación voluntaria y también en la autogestión de los trabajadores. El mutualismo, además, se fundamenta en los siguientes principios, podríamos decir: asociaciones de trabajadores, ya que en lugar de empresas capitalistas, los trabajadores tendrían que organizarse en cooperativas en las que tendrían control sobre la producción y las ganancias. Esto está en relación también con planteamientos federales. Está también el crédito gratuito. Proudhon proponía la creación de un banco del pueblo que ofreciera préstamos sin interés, permitiendo que los trabajadores accedieran a los medios de producción sin endeudarse con el capital privado, algo que en muchos casos era prohibitivo para muchos. También pues señaló la importancia del intercambio equitativo. Los productos y servicios se intercambiarían sin la especulación capitalista, asegurando que el valor del trabajo fuera respetado. Este modelo en realidad buscaba garantizar la independencia económica de los trabajadores sin necesidad de recurrir ni al capitalismo ni a un Estado planificador. Puede parecer una utopía y también hay que decir que una crítica de Proudhon al marxismo y al comunismo autoritario. De hecho, Proudhon y Karl Marx compartían el objetivo de acabar
con la explotación laboral, pero sus caminos eran radicalmente distintos. Mientras Marx veía el Estado como un instrumento transitorio para alcanzar el comunismo, Proudhon, en cambio, lo consideraba intrínsecamente opresivo. Y en ese sentido, pues en el sistema de las contradicciones económicas de 1846, Proudhon criticó el determinismo histórico de Marx y su visión de la lucha de clases como un proceso inevitable. De hecho, para Proudhon, la historia no estaba predestinada a una única forma de socialismo, sino que en realidad debía construirse a partir de la acción libre y consciente de los propios trabajadores. Y en ese sentido, pues tenía toda la razón. Esta discrepancia llevó a una ruptura entre ambos pensadores. Marx ridiculizó a Proudhon en La miseria de la filosofía de 1847, acusándolo de idealista y pequeño burgués. Sin embargo, la historia demostró que la crítica de Proudhon tenía fundamentos, tenía todo el sentido. Los regímenes comunistas autoritarios del siglo XX reflejaron los peligros de la centralización del poder que él había denunciado, y por lo tanto acertó plenamente Proudhon en sus planteamientos. En cuanto al legado de Proudhon y su relevancia en el pensamiento contemporáneo o actual, hay que decir que realmente es muy notable, ya que Proudhon sentó las bases del anarquismo moderno y su influencia se extiende hasta hoy. Sus ideas fueron retomadas por teóricos anarquistas como Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin, y su concepción del federalismo influyó de una manera muy extensa en la organización de movimientos sociales y cooperativas autogestionadas, y también de un modo muy intenso. En el siglo XXI, su crítica al capitalismo sigue siendo relevante, especialmente si pensamos en los debates sobre la economía solidaria, el cooperativismo y la democracia directa. Además, la creciente insatisfacción con los sistemas políticos y económicos centralizados ha llevado a un renovado interés en sus planteamientos, en sus propuestas de descentralización y autogestión, que están en línea con el federalismo, por ejemplo, defendido por Villacañas Berlanga, por lo menos como base de planteamiento. Proudhon, además, no ofreció un sistema cerrado ni una receta única para la sociedad, sino un método de análisis crítico basado en la autonomía, la justicia y la asociación libre. Por tanto, en un mundo marcado por la concentración del poder y la desigualdad, su pensamiento sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan alternativas más equitativas y realmente más justas. Como se puede observar, sus ideas siguen vigentes en la actualidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.